¿Estamos viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Entonces la idea es que cuando quieran que haya alguna pregunta o alguna cosa, pueden interrumpir, ¿de acuerdo? Para que no sea tan monótona la cosa, ¿ok? Cuando exista alguna duda que no entendamos, podemos devolvernos y repasamos algo de lo que no quedó claro. ¿Entendido? ¿Listos? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a iniciar una revisión de lo que es la semiología neurológica. El pilar esencial del oficio médico es la historia clínica y en neurología no es diferente. Nosotros tenemos que partir del hecho de que una historia clínica bien tomada es la base adecuada para llegar a una aproximación diagnóstica pertinente. Entonces debemos de comenzar siempre la historia clínica por los datos generales del paciente, nombre, edad, sexo, ¿sí? Es importante saber que los pacientes a veces por la procedencia y por el oficio que desempeñan, podemos comenzar a enfocarlo en unas patologías más que en otras. Entramos a lo que es en sí el padecimiento de la enfermedad actual. Cuando evaluamos el paciente siempre tenemos que preguntar cuál es el principal motivo por el cual el paciente busca ayuda, sea en un servicio de urgencias o sea en consulta externa. De la queja principal, entonces nosotros tenemos que comenzar a desmenuzar progresivamente lo que es el síntoma principal. Si es, por ejemplo, uno de los motivos de consulta más frecuentes, dolor de cabeza, entonces tenemos que entrar a averiguar tiempo de evolución, manera de instauración del cuadro clínico, características clínicas. Si es una cefalea, saber si es una cefalea pulsátil pulsátil, opresiva, empicada, que nos pueda orientar sobre qué tipo de dolor es. Habitualmente interrogamos sobre cómo fue el inicio de la enfermedad, cómo evolucionó el padecimiento en el tiempo, con qué otros síntomas se acompaña, qué tratamientos ha recibido, cómo está la molestia en el momento en que estamos examinando al paciente, qué medicamentos ha recibido recientemente con respecto a lo que es en sí el síntoma principal de consulta. Interrogamos prácticamente una revisión pequeña de sistemas, los antecedentes personales, los antecedentes patológicos o enfermedades concomitantes, considerar siempre los antecedentes hereditarios. Muchas enfermedades neurológicas tienen un padecimiento hereditario bien firme. Muchas enfermedades como la epilepsia, el accidente vascular cerebral, las enfermedades desmielinizantes, pueden tener un componente hereditario bien importante. En la época, en la etapa primera de la vida, habitualmente muchos padecimientos habitualmente tienen un componente hereditario importante. Si hay hermanos con el mismo padecimiento o enfermedades parecidas en los mismos miembros de la familia, nos pueden orientar sobre la posibilidad de una alteración de carácter hereditario. ¿Qué necesitamos para comenzar a hacer una exploración neurológica? Estas son prácticamente nuestras herramientas de batalla. Debemos de tener un oftalmoscopio. El oftalmoscopio, pues hay muchas marcas, hay en el mercado cualquier cantidad, pero siempre que tengan una fuente luminosa adecuada y buena. Antes de que compren los oftalmoscopios, que se les hagan una prueba, que prácticamente se demuestre que verdaderamente ver un fondo de ojo bueno, porque a veces llevan aparaticos que realmente, pues sí, prenden, tienen la luz, pero realmente cuando lo vamos a utilizar, la resolución y la definición en la imagen son supremamente malos. Entonces siempre tratar de incluso hacer una inversión como buena desde el comienzo para tener un aparatico adecuado. Hay muchos oftalmoscopios, sí, yo no vendo oftalmoscopios, lógico, pero sí por lo menos que sea uno que sea recargable, porque hay muchos que tienen pilas y habitualmente pues su vida útil es muy pobre, muy mala, en cambio los que son recargables son de pronto unas características mejores. Una lámpara para evaluar los reflejos, un martillo de reflejos, el diapasón para evaluar la sensibilidad profunda, un estetoscopio, un tensiómetro, una aguja que no tiene que ser una aguja muy puntuda porque no se trata de producir lesión en la piel, sino es un estímulo habitualmente doloroso. Calor, más que un encendedor. Se puede utilizar cosas muy sencillas.
Se puede utilizar una superficie fría o incluso la palma misma de la mano puede transmitir una sensación térmica que se puede evaluar. Tal vez esta es la diapositiva más importante en todo el curso de neurología. Tenemos que saber que cuando nosotros hacemos una historia clínica bien ordenada, tenemos que llegar a reunir los síntomas del paciente y reunimos los signos en la exploración clínica. Los signos son todas las alteraciones anormales que encontramos en el examen físico. Vamos a hablar en neurología. Hablamos de signos, un déficit visual, una tosis palpebral, una desviación de la comisura, una parálisis de un miembro, una pérdida de la sensibilidad, un temblor, una pérdida del control de los esfínteres, un síndrome convulsivo. Todos esos signos los vamos a reunir en un cuadro sindrómico. La exploración neurológica y la investigación básica en neurología siempre debe ser con base en síndromes. Después de que reunimos nosotros y constituimos un cuadro sindrómico, tratamos de ubicar ese síndrome en una topografía del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Vamos a pensar, decimos que el paciente tiene una alteración sugestiva de una mielopatía, entonces podemos decir que posiblemente el origen del cuadro sindrómico es una afección de la médula espinal. Cuando nosotros tenemos ubicado el sitio de la lesión, ya tenemos que entrar a investigar qué fue lo que le causó el cuadro sindrómico y la alteración topográfica. Entonces, nos aventuramos a estudiar los cuadros etiológicos. ¿Cómo exploramos el sistema nervioso central? El cerebro es el que nos permite conocer nuestro entorno, nuestro medio ambiente y nuestro medio interior. Entonces, el sistema nervioso central se encarga de recibir todas las aferencias, todos los estímulos periféricos del medio ambiente a través de los receptores periféricos de sensibilidad táctil, superficial, profunda, consciente, los órganos de los sentidos, en el olfato, en la visión, en la audición, que nos permiten realmente conocer y recibir toda una información que va a ser procesada a nivel del sistema nervioso central. En la corteza cerebral, habitualmente entonces vamos a tener una serie de funciones complejas y específicas que nos van a permitir dar una respuesta determinada a los estímulos sensoriales, tanto del medio ambiente como de nuestro medio interior, a responder a una demanda definida para dar una respuesta neurológica. Entonces, lo primero que tenemos que explorar es el estado de conciencia. Cuando nosotros exploramos la conciencia, dos componentes importantes tenemos que evaluar. Una es el nivel de conciencia y otra es el contenido de la conciencia. Decimos que el nivel de conciencia es el grado de alerta que tiene una persona en un momento determinado. Entonces vamos a ver que una persona tiene un nivel de conciencia, puede ser o está dormido, está en vigilia, si ya está en una alteración anormal, puede estar estuporoso, puede estar en coma, puede tener un cuadro de delirio asociado a alteración del nivel de conciencia. Entonces, primero evaluamos nivel de conciencia. Lo segundo que evaluamos es el contenido de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que nos permite a nosotros estar en un estado determinado de nivel de conciencia? Decimos y escribimos conciencia como el estado de percepción de una persona de sí misma y de su entorno. La evaluación de la conciencia, para evaluar conciencia tenemos que tener la integración de una serie de funciones mentales superiores, ¿sí?, que son las que vamos a explorar ahorita, y el nivel de conciencia, que es lo que definimos como el estado en el cual la persona está dormida, está despierta, está alerta, está estuporosa. Así evaluamos la conciencia. Los mecanismos por los cuales el cerebro nos permite estar alerta, si bien son mecanismos complejos, anatómicos,
Desde hace aproximadamente unos 100, 150 años, se encontró que en el tronco cerebral, como se representa en esta diapositiva, existe una zona de activación que funciona, por decirlo de alguna manera, como un interruptor, como un switch de actividad cortical. Entonces nosotros decimos que ese sistema reticular de activación ascendente lo vamos a estar localizando a nivel del tronco cerebral. Aquí lo tenemos representado en amarillo. Está localizado aproximadamente en la protuberancia, cerca del mesencéfalo. Y ese sistema de activación cortical es prácticamente el switch que nos determina la activación de la corteza cerebral mediante todos estos estímulos o la deprivación del nivel de la conciencia cuando se suprime la actividad de este switch o este interruptor. Vamos a entrar en un estado de sueño. Eso es desde el punto de vista fisiológico. Múltiples núcleos están encargados de permitirnos un estado de vigilia o un estado de sueño. A nivel del sueño, habitualmente vamos a tener una estructura que es muy importante para el inicio del sueño, que es el núcleo supraquiasmático localizado en la región hipotalámica. De pronto después hacemos una pequeña revisión de esas estructuras anatómicas. Y toda la activación de la corteza cerebral que va a viajar a través de todas estas vías, a través del tálamo, y habitualmente tiene la región cortical ascendente para la función de la corteza cerebral. Entonces, este sistema reticular activador ascendente es el que nos permite integrar el estado de conciencia. Cuando nosotros evaluamos el contenido de la conciencia, decimos, contenido de conciencia representan todas las funciones de la corteza cerebral que nos diferencia o que nos distingue de los demás animales de la escala biológica de desarrollo. Entonces vamos a tener que nosotros tenemos algunas funciones corticales que, si bien son por decirlo de alguna manera, comunes a muchos animales de la misma especie, nosotros encontramos que habitualmente existen funciones corticales a nivel del cerebro humano que son mucho más complejas y que nos permiten una mejor integración del medio ambiente. Entonces decimos que nosotros, además del estado de atención que tenemos, un estado de vigilia, podemos tener una capacidad de concentración, una capacidad de cooperación, que nos permite tener algún grado mayor de activación cortical y nos permite mejorar el grado de atención. Cuando evaluamos la corteza cerebral, nosotros podemos encontrar una persona que entra al consultorio y de entrada podemos ver su estado de ánimo. El estado de ánimo también es representación de la función de la corteza cerebral. Ustedes han visto una persona depresiva, en la cual encuentra, más o menos como la primera figura aquí, una persona que en el aspecto se le ve triste, habitualmente no hay expresión facial de alegría, que son características tópicas de la persona que está deprimida. Asimismo, una persona ansiosa, irritable o una persona eufórica. Entonces son estados de ánimo que también nos están diciendo sobre el funcionamiento de la corteza cerebral. Otra capacidad de la corteza cerebral es la memoria. Entonces, en la memoria habitualmente están activadas unas regiones de la corteza cerebral, como son el lóbulo temporal. El lóbulo temporal habitualmente es, por decirlo de alguna manera pintoresca, nuestro disco duro de memoria, donde nosotros tenemos almacenados todos nuestros procesos neurológicos y nuestros transmisores que nos hablan de qué hemos sido en el pasado, qué hemos tenido en el pasado, y nos permite de una manera ágil y permanente tener conexión con todos nuestros archivos de memoria cuando estamos en estado de vigilia. Entonces, en estado de vigilia podemos, si queremos, recordar lo que sucedió hace 10 años, 15 años atrás, lo que sucedió ayer o lo que acaba de suceder. Entonces, todas esas funciones de la corteza cerebral del lóbulo temporal constituyen los engranajes de memoria. Tenemos de esta misma manera memoria inmediata, que es habitualmente denominada también memoria de trabajo, en la cual habitualmente todas las cosas y la información que estamos recibiendo permanentemente la estamos emitiendo y la estamos reciclando y la estamos utilizando para habitualmente hacer tareas cognitivas, de lenguaje, motoras, que necesitan de una memoria
inmediata para su ejecución. ¿Sí? La memoria reciente habitualmente es una memoria que, si bien no es tan inmediata como la primera, es una memoria que sí puede tener un lapso de tiempo más largo, en la cual habitualmente podemos tener ciertos episodios de amnesia que se pueden considerar hasta cierto punto normales, en la cual es difícil recordar, por ejemplo, hace 5 o 6 días qué fue lo que desayuné. Ahí de pronto la memoria es posible que pueda tener alguna dificultad. Esa memoria reciente habitualmente siempre es superior a 5 o 10 minutos. Entonces es posible que no recordemos, digamos, si nos dicen un número de cédula en este momento, lo podemos repetir unas 2 o 3 veces, pero si nos lo preguntan a los 10 o 15 minutos es probable que ya exista algún tipo de dificultad. Y eso se considera hasta cierto punto normal. La memoria remota es la memoria que está prácticamente en las primeras fases del desarrollo neurológico. Si bien nosotros no recordamos qué hacíamos cuando teníamos 2 o 3 años, por la inmadurez del sistema nervioso central, sí podemos comenzar a recordar aproximadamente después de los 6 o 7 años y comenzamos a tener una estructura de memoria remota muchísimo más sólida, sabiendo que ocasionalmente pueden también existir pequeños baches en los recuerdos antiguos, que tampoco se pueden considerar necesariamente patológicos. Otra de las funciones del cerebro, de la corteza cerebral, más ubicada hacia el lóbulo parietal, son los fenómenos aritméticos, de suma, de resta. Ustedes pueden pensar que el cerebro puede tener tantas capacidades, tan compleja puede ser su función, que nosotros, si quisiéramos reunir el cerebro de un químico, el cerebro de un físico, el cerebro de un artista, de un pintor, de un jugador de fútbol, de una bailarina de danza, podríamos pensar que todo potencialmente es posible en un solo cerebro. Por eso decimos que hasta cierto punto la función y la capacidad del cerebro puede ser considerada hasta cierto punto ilimitada. Entonces, cuando nosotros evaluamos el lóbulo parietal, encontramos que las funciones aritméticas son importantes para evaluar esa parte del cerebro. Entonces, al paciente lo podemos comenzar a evaluar cuando lo estamos examinando para que nos diga y nos repita números sencillos, nos haga una suma, una resta sencilla, y así, dependiendo de lo que hayamos encontrado, aumentamos la complejidad dependiendo del sitio o de la función de la corteza cerebral que esté alterada. Otra de las capacidades propias del cerebro humano está el sentido de la abstracción, en la capacidad de síntesis, el pensamiento abstracto, el juicio crítico. Son habitualmente funciones neurológicas de la corteza cerebral muchísimo más complejas y que siempre necesitan evaluación para considerar que el funcionamiento de la corteza cerebral es normal. De la misma manera, la orientación. Cuando le preguntamos al paciente la orientación, estamos intentando saber cómo todos los impulsos que llegan a su cerebro le permiten a él conocer en dónde está, en qué lugar está y qué persona es y cómo se siente en ese momento. Entonces evaluamos en orientación de tiempo, en orientación de lugar y en orientación de persona. Muchas enfermedades neurológicas afectan más unos aspectos de la orientación que otros. Y existen enfermedades específicas en el cual el paciente habitualmente tiene dificultad para distinguir derecho de izquierdo, para conocer o saber si tiene alguna limitación con respecto a su persona. Dependiendo del tipo de enfermedad que afecte la corteza cerebral, podemos encontrar alteraciones diferentes de la orientación. El lenguaje es la capacidad neurológica por excelencia que nos permite diferenciarnos de los demás animales mamíferos en la escala animal. El lenguaje nos permite no solo la comunicación, sino nos permite, además de otras capacidades o aptitudes del lenguaje, nos permite conocer, hablar en voz alta, escribir, leer, por decirlo, mentalmente sin tener que pronunciar y mover las articulaciones ni la lengua. Entonces podemos tener todas estas capacidades del lenguaje.
Más adelante vamos a ver nosotros que el lenguaje se ve alterado en múltiples patologías, sobre todo en fenómenos metabólicos, tóxicos o en fenómenos vasculares. Existe toda una especialidad encaminada a estudiar en neurología las funciones de la corteza cerebral. La neuropsicología es la especialidad de la neurología encargada del estudio de las funciones de la corteza cerebral como tal. Entonces, cuando nosotros le pedimos a un paciente que tiene una alteración de la memoria un test de neuropsicología, el paciente es llevado a estudio de su función de la corteza cerebral. Entonces, habitualmente mediante ciertas escalas, ciertos cuestionarios, cierto interrogatorio, el neuropsicólogo nos puede decir qué tipo de afección tiene la corteza cerebral, la posible etiología, si es de carácter progresivo, el grado y la severidad de la misma, que es lo que habitualmente hacemos en los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad de Alzheimer o déficit cognitivo. Entonces, le pedimos y le solicitamos evaluación por neuropsicología. Como decíamos, la lectura y la escritura son parte compleja también del lenguaje. La comprensión habitualmente puede estar afectada en enfermedades de la corteza cerebral, sobre todo el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Cuántos se durmieron? Ninguno, doctor, aquí estoy activos. Ninguno, doctor. Bueno. Ninguno se ha dormido, perfecto. ¿Ninguno ha bostezado todavía? No, señor. No, señor. Muy bien, muchachos. Entonces, mire, cuando nosotros valoramos pacientes que tienen alteraciones del lenguaje, los vamos a englobar en un término que se denomina afasia. Fasia es lenguaje, afasia es alteración del lenguaje. Desde el punto de vista neurológico, clasificamos las afasias en unas que son fluentes y otras que son no fluentes. Las afasias no fluentes habitualmente son motoras. Y por allá hacia el año de 1830, un neurólogo francés describió un área que se denomina el área de Broca. El área de Broca está localizada en la tercera circunvolución frontal, que es denominada el área del lenguaje. Estudios de patología demostraron que en esa época se encontraban pacientes que tenían lesiones, tumores, traumas, accidentes vasculares cerebrales, que perdían la fluencia del lenguaje. Y desde esa época la conocemos como el área de Broca, ¿sí? Y habitualmente cuando el paciente tiene una lesión de esa área, del área frontal, vamos a encontrar una alteración del lenguaje que es de tipo no fluente. Doctor. El paciente... ¿Aló? Ay, doctor, es que se me cortó la llamada. ¿Será que tú puedes explicar otra vez lo de la afasia? Qué pena. La afasia habitualmente es una alteración del lenguaje. En neurología, habitualmente se clasifica como afasia no fluente anterior o de Broca, cuando compromete el área frontal 44, que es el área de integración del lenguaje. Si la afasia es fluente, en la cual el paciente no tiene imposibilidad de articular su lenguaje, el paciente comienza a tener una articulación adecuada, pero tiene errores gramaticales, verbales o literales. Cuando un paciente tiene una afasia sensorial, yo le muestro la mano y, por ejemplo, yo le digo, ¿qué es esto? El paciente no me dice mano, sino pie, pero lo articula bien, ¿sí? Eso sería una afasia verbal. O puede ser literal, cuando yo le pregunto, ¿qué es esto? Él no me dice mano, sino mono, meno, mino, que sería una afasia de tipo literal. Entonces, el paciente que tiene afasia sensorial habitualmente tiene su lesión localizada en el área 39, que representamos aquí en la diapositiva, que es habitualmente el giro temporal posterior, donde se integra prácticamente todos los receptores sensoriales de la audición, y en la cual el paciente pierde la capacidad para hablar de una manera adecuada y comienza a tener alteración en el lenguaje,
cuando la afasia sensorial es severa, el paciente comienza a hablar como en otro lenguaje, ¿sí? Entonces, decimos que esa afasia es fluente, sensitiva, posterior o de Wernicke. Existen otros tipos. Perdón, doctor, ¿me puede volver a explicar ese pedacito que no entendí? Cuando es de Wernicke, cuando es de ¿qué? Perdón, cuando no habla bien. La afasia sensitiva es fluente. El paciente articula bien, pero habitualmente comete errores de tipo gramatical, como el ejemplo de la mano. La afasia puede ser verbal o puede ser literal, ¿sí? En vez de yo le diga que ¿qué es esto? Es mano, no me dice mano, sino pie, ¿sí? Entonces, confunde completamente el verbo. Es una afasia verbal, ¿sí? En cambio, cuando es una afasia literal, confunde una o dos letras. En vez de decir mano, me dice mono o men. Es considerada una afasia literal. Y cuando el paciente tiene el lenguaje tan distorsionado, él prácticamente habla como en otra lengua. Utilizan neologismos, o sea, que mezcla de una manera tan equivocada el lenguaje que prácticamente habla como si no, sin problema de articulación, pero habla su lenguaje es completamente equivocado con respecto a la semántica. Doctora, ¿a qué se refiere a que el lenguaje es incoherente? O sea, digamos... Incoherente, pero bien articulado. O sea, por decir algo, hoy me levanté y cené, más o menos así, puedo decirle, y así más o menos sería. Puede tener ese tipo, por ejemplo, el paciente dice, hoy me levanté y cené, ¿sí? O puede decir, hoy me acosté y almorcé. Está totalmente equivocado, pero la fluencia del lenguaje es normal, ¿sí? La articulación no está alterada. Está alterado es el mecanismo de escoger las frases de una manera adecuada. Okay. Recordemos que el lóbulo temporal es el sitio donde se integran todas las percepciones auditivas, como lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces tenemos esos dos tipos de afasia, motora y afasia sensitiva. Ahora, dime. ¿Y si se va a acabar la reunión? Ahorita volvemos a enchufarlo, nos quedan 5 minutos, tranquilos. Ahora, cuando el paciente tiene una lesión localizada entre el área de Broca y el área de Wernicke, aquí vamos a ver en el esquema el valle silviano, esta es la cisura de Silvio. Si la lesión no está localizada adelante ni atrás, sino tiene una lesión extensa, el paciente puede tener habitualmente. Si tiene lesión perisilviana, una afasia que se denomina afasia de conducción. Prácticamente el área motora y el área sensitiva están completamente aisladas del lenguaje. Entonces el paciente puede estar prácticamente en mutismo. Y una de las características que tiene el paciente que tiene una afasia de conducción es que tiene una imposibilidad para repetir, ¿sí? Él puede intentar hablar, pero yo le digo, repita conmigo, mi nombre es Pedro Pérez, y el paciente tiene imposibilidad de repetir. La repetición es una afección del valle perisilviano, que denota un aislamiento entre el área sensitiva posterior y el área motora de Broca. Existen múltiples patologías que lesionan estas regiones del cerebro en cuanto a la integración del lenguaje. Habitualmente decimos que el paciente puede tener una afasia global cuando tiene una lesión tan extensa que su comunicación prácticamente es cero. El paciente puede emitir solo de pronto algunos sonidos, puede entender algún grado de lenguaje, puede entender una orden escrita, pero su comunicación verbal está prácticamente suprimida. Si nosotros recordamos que dentro de las facultades del lenguaje está la lectura y la escritura, podemos tener varias combinaciones de afecciones del lenguaje, en el cual el paciente puede tener, por ejemplo, dificultad para conocer derecho o izquierdo, dificultad para conocer, por ejemplo, que su lado derecho de su lado izquierdo del cuerpo está paralizado. Entonces vamos a ver que se combinan diferentes alteraciones del lenguaje, además de la emisión de la palabra. Entonces podemos tener imposibilidad para la escritura, imposibilidad para la repetición,
imposibilidad para hablar en voz alta, ¿sí? Imposibilidad para memorizar. Entonces, las funciones del lenguaje se exploran de manera conjunta con la lectura y con la escritura. Si nosotros evaluamos un paciente con alteración del nivel de conciencia, vamos a considerar que el paciente ya no está vigil ni está dormido, sino puede tener un grado progresivo de alteración de su nivel de conciencia. Múltiples alteraciones pueden llegar a dejar un paciente en estado de coma. El estado de coma habitualmente es una pérdida de respuesta a los estímulos externos e internos, en el cual habitualmente nosotros, para evaluar el grado y el compromiso de coma, ya no podemos esperar el interrogatorio o ver cuál es el contenido de la conciencia del paciente porque pues estamos ante un estado de coma. Muchos pacientes en coma pueden tener un contenido de conciencia bueno, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. El paciente que está en un estado de embriaguez, ¿sí? Si bien el paciente puede llegar a estar en estado de coma por el estado de embriaguez, cuando se recupera su nivel de conciencia, podemos evaluar lo que tiene su corteza cerebral. Y ahí podemos ver que habitualmente el paciente puede tener una función de la corteza cerebral adecuada. ¿Qué sucede cuando muchos pacientes entran a las unidades de cuidado intensivo? Ustedes oyen, por ejemplo, que el paciente está en un coma inducido, que el paciente está en soporte ventilatorio, como con los temas de la pandemia. Vemos cómo muchos pacientes ingresan a las unidades de cuidado intensivo y son inducidos a un coma bajo el efecto de los medicamentos. Entonces, esos pacientes, podemos decir, pueden tener un contenido de conciencia bueno, eso no lo valoramos, sino cuando el paciente se despierte, ¿sí? Cuando su sistema reticular de activación ascendente esté funcionando. Si el paciente, vamos a pensar, ya no tiene un estado de coma debido a la embriaguez, sino que tiene una lesión debido a un trauma craneoencefálico, que le produjo lesión